Arrastion, udalbatza osoari hasiera emango diogu, eta zerrendagaiaren lehenengo puntua honestea bidezkoa bada 2015ko azaroaren 25ko ezohiko bilkuraren eta 2016ko urtarrilaren 7ko ohiko bilkuraren akta. Bueno, primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, de las actas de la sesión extraordinaria del 25 de noviembre de 2015, sesión extraordinaria del 25 de noviembre de 2015, lo pone dos veces, ¿verdad? Sesión extraordinaria, hubo dos, eran las dos extraordinarias. Y sesión ordinaria del 7 de enero de 2016. Observo que en la versión en euskera solo se menciona una sesión extraordinaria, pero hubo dos seguidas. Y también me ha advertido la secretaria antes del inicio del pleno que aquí ha debido haber un error en la redacción, porque entre la documentación de las actas que se ha enviado con el pleno, se ha enviado también el acta de la sesión del 4 de noviembre que estaba pendiente de aprobación. Entonces ha habido un error en ese sentido. Bueno, no hay ningún problema en hacer lo que se estime oportuno. Quiero decir que se puede votar la aprobación de todas las actas, incluida la del 4 de noviembre, si preferís que se deje. En principio, si hay unanimidad en votarla, se vota, pero ha habido un error en cuanto a que no se ha incluido en el orden del día también esa acta, aunque sí estaba pendiente de aprobación y se ha enviado con la documentación. No sé si tenéis algún problema, Irene, en votarla. Enela, es que ricasco. Beraz, danak batera botatuko ditugu edo banan, Irene? En principio, nosotros no tenemos inconveniente que se voten juntas, pero sí teníamos una aportación que hacer, no sé si es el momento. ¿Sobre las actas? Sí. Claro, antes de aprobarlas, entiendo, sí, claro. Vale. Por ejemplo, en el acta del pleno del día 7 de enero del 2016, en el punto de ruegos y preguntas, sí que se recoge sucintamente o brevemente el ruego que nosotros y los grupos, el resto de los grupos, bueno, el grupo Bildu realiza, pero no se recoge sucintamente ni brevemente la contestación que da el señor alcalde. Se le da contestación por parte del señor alcalde. Nosotros solicitaríamos que en las actas aparezca también un breve resumen de la contestación en cada punto, en cada ruego y en cada solicitud y en cada pregunta de la contestación que da el señor alcalde. Yo la verdad es que no participo en la redacción de las actas. Lo que pasa es que en el sentido de hemos hecho un esfuerzo en poder poner en funcionamiento un sistema de videoactas y poder transmitir todas las sesiones de comisiones y de plenos en directo y que luego se puedan consultar. Y además hemos hecho un esfuerzo en intentar, con todo ello, disminuir el trabajo de secretaría para no tener que andar haciendo, teniendo que escribir las actas. Entonces, no tiene mucho sentido que ampliemos las actas y emitamos y escribamos todo aquello que ya es evidente en el formato de vídeo y de audio. Es decir, que ¿dónde está el punto de equilibrio? Pues la verdad es que no lo sé. Yo no participo en las actas ni doy instrucciones de que se incluya una cosa o la otra. Pero tenéis que entender también que no tiene sentido hacer todo este esfuerzo en tener un sistema para luego hacer que la secretaría tenga que volver a transcribir absolutamente todo. No sé. ¿Cómo lo veis? Sí, eso lo hemos entendido perfectamente y por eso no decimos nada respecto a que en todos los debates, bueno, pues se inicia el punto diciendo que el debate se recoge en el videoacta correspondiente y se hace referencia a qué videoacta es y luego ya se recogen los acuerdos del pleno y las votaciones. Eso lo entendemos perfectamente y creemos que el videoacta pues sirve para esto. Pero el equilibrio yo creo que estaría en que si en el punto de ruegos y preguntas sí que se recoge una breve o sucinta explicación del ruego que hacen los grupos políticos, pues entiendo que debería ir aparejada también una breve o sucinta explicación de la contestación que da el alcalde en este punto. En todo lo demás, respecto a los debates, totalmente de acuerdo. Para eso está el videoacta y el videoacta yo creo que nos podemos remitir todos. Pero si no, a mí sí me parece que aquí hay un pequeño desequilibrio. Tampoco supone mucho más, tampoco es mucho más trabajo y para cualquier persona que coja el acta yo creo que ve de alguna manera el ruego y la contestación. Bueno, desequilibrio, bueno, sin más. Es que
Simplemente, evidentemente la pregunta creo que tiene que aparecer porque la pregunta se emite en ese momento, es decir, no se conoce de antemano cuál es esa pregunta. Eh, la respuesta a esa pregunta se puede ver en el videoacta. A ver, que no tengo mayor problema, más allá de que no me gustaría cargar de más trabajo superfluo a la Secretaría y los datos sobre las respuestas, como sobre todo el debate de todos los puntos plenarios, se pueden consultar en el videoacta. Pero bueno, si desde Secretaría han tomado el criterio de redactar sucintamente las preguntas y hacen una redacción sucinta también de las respuestas, tampoco tengo mayor problema. Pero vuelvo a decir, no me gustaría cargar de trabajo, sin más. Trasladaremos a Secretaría que intenten hacer ese resumen de las respuestas y me lo apunto para recordarlo. Beraz, aldeko botoak, bueno, Elnela, zeu zer esan gura duzu, barkatu. Bai, eskertuko nizuke. Bueno, pues guk gauza bera ekarri dugu. Ha sido una, bueno, no sé si es una casualidad o al fin de cuentas responde al funcionamiento que se espera del propio ayuntamiento. Nosotras también traíamos, en principio, que echábamos de menos no queremos la respuesta completa, evidentemente, pero sí la sucinta o bueno, pues, la pequeña introducción que se nos dice, porque por ejemplo hay respuestas en las que se dice se da contestación por el señor alcalde, pero es que la contestación se va a dar en el pleno siguiente, con lo que en principio sí se da una contestación, pero en realidad no se da la contestación. Por ejemplo, a nosotras en el ruego se nos ha contestado, se contesta por el señor alcalde, pero es que el ruego no se nos ha contestado. Que no se ha contestado todavía, quieres decir. Claro. De la interpretación se contesta por el señor alcalde, se puede entender que se ha contestado al ruego. Cuando pone en el acta se contesta por el señor alcalde. Claro, Vale. Y en realidad no se nos ha contestado, tenemos un ruego pendiente, por ejemplo. Entonces, Vale. Traíamos la misma reflexión en ese sentido. Yo en ese sentido sí que traigo hoy respuestas a preguntas y a ruegos que quedaron pendientes, pero bueno, vuelvo a repetir lo mismo. Yo traslado a Secretaría que resuman sucintamente también las respuestas en la redacción de las videoactas. Beraz, dana batera botatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Bigarren puntua, 1518/15 ehun-laurogeita-sei/16 arteko alkatetza dekretuen kontromotea. Segundo punto, dación cuenta de decretos de alcaldía del número 1518/15 a 186/16. Bueno, como ya hemos explicado en otras sesiones, todos los decretos de alcaldía están a disposición de todos los concejales que se pueden consultar telemáticamente en cualquier momento y bueno, pasamos a dar cumplimiento al requerimiento del ROF de dar cuenta de esos decretos, de los que van de esa numeración inicial a esa numeración final. Hirugarren puntua, udal intereseko gaien kontumotea. Tercer punto, dación cuenta de asuntos de interés municipal. Bueno, en primer lugar, sí que quería hacer mención a varios temas relacionados con una de las grandes cuestiones de nuestro municipio, como es la inundabilidad. Y en ese sentido sí quería hacer una referencia al reciente episodio del fin de semana. El equipo de gobierno junto con los técnicos ha hecho un análisis de la situación acontecida este fin de semana y ha intentado sacar unas primeras conclusiones de esa situación y sí me gustaría compartirlo con el Pleno y en general con toda la ciudadanía. En principio se ha hecho un análisis general de los puntos críticos que se conocen y que se detectan en el cauce y así se han manifestado también este fin de semana. En primer lugar, en el punto crítico de Oreña se ha demostrado que se han ganado 40 centímetros de margen con las obras de defensa que el Ayuntamiento pidió a la Confederación y se ejecutaron este verano, porque en la noche del domingo se alcanzaron 5,70 metros de altura y no llegó a desbordarse el río en Oreña. Pasó agua por filtración al Bidegorri, pero no llegó a desbordarse ese muro que se ejecutó en verano, cuando antes se desbordaba a una altura de 5,40 metros. Eso en principio es una buena noticia, aunque insuficiente, porque evidentemente hace falta hacer más para
mejorar la seguridad de nuestros vecinos. En otro punto crítico, como es el regato Charan, quedó mucho margen. Aquí también se notó el efecto de las obras de la Confederación y hubo mucho margen para antes de que se desbordaran. Hubo una eventualidad un poco particular y es que en el regato San Cristóbal, junto al barrio Lusa, casi se sale en la noche del sábado por un tronco que había en el cauce y bueno, era una cuestión un poco peculiar porque el año pasado no hubo problemas por encima de otros puntos del cauce en este regato y ese tronco o esa maleza que había, pues sí que lo provocó este sábado. Otra apreciación que tenemos es que el sábado los regatos bajaban muy crecidos y eran puntos críticos, sin embargo el domingo los regatos tenían mucho margen, solo el río amenazaba con salirse y esto parece apuntar a una influencia de otro tipo y bueno, una de las posibles influencias puede ser el pantano de Ordunte. A diferencia de lo que dice mucha gente, el pantano de Ordunte no tiene unas compuertas por las cuales se libere agua a capricho, realmente el pantano solo desborda cuando llega a su nivel máximo y es un hecho que el sábado estaba a un 80% y sin embargo el domingo estaba ya lleno. Eso pues tiene un efecto, como decimos, en el cauce principal del río. A este respecto, pues sí que nos llama la atención que no se pueda monitorizar en la web de Euskalmet el nivel del pantano de Ordunte. Hay otros muchos indicadores y otras muchas variables del nivel en diferentes puntos y de la pluviometría en diferentes puntos del recorrido del Cadagua y de todos los ríos y cuencas. Pero el dato concreto del nivel del pantano de Ordunte este fin de semana ha demostrado ser importante para prever la importancia de la avenida y el tipo de la misma, para saber si los regatos serán puntos críticos o no, saber si el regato va a estar lleno o no. Y en ese punto creemos que hay un margen de mejora. Este análisis nos lleva a apuntarnos los siguientes deberes. Por una parte, vamos a reincidir en la petición a URA de limpieza del regato de San Cristóbal. Esto ya se pidió en noviembre y la respuesta dentro del convenio que tenemos de mantenimiento de cauces con URA es que se iba a realizar este año y bueno, pues simplemente esperamos que se realice tal como está previsto este año y ese tipo de problemas que hubo en el regato del San Cristóbal que no volvamos a tenerlos. También se pretende pedir a URA que permita el recrecido del muro de Oreña. Era la intención de Confederación hacerlo un poco más alto, pero URA no permitió hacerlo con más altura. Y después de haberse demostrado la efectividad de esta medida en este fin de semana, pues desde luego creemos que el Ayuntamiento debería pedir que reconsidere esa decisión URA y que se pueda recrecer un poco más. También creemos que habría que pedir a URA algún tipo de aclaración técnica sobre la diferencia de las avenidas entre el sábado y el domingo, la influencia del nivel de llenado del pantano y que se solicite una política de gestión de llenado de Ordunte que tenga en cuenta el riesgo de inundación. Insisto que hablo de una política de gestión, de tal forma que en aquellos meses muy lluviosos, donde hay riesgo de inundación, lo que nos atreveríamos a solicitar es que se mantenga un margen en el pantano de Ordunte, que no se permita que se llene hasta arriba, pues porque habitualmente y por estadísticas de los últimos 10 años, en abril siempre está lleno y si se puede mantener con un margen en los meses anteriores a abril, creemos que es un sistema que permite un poquitín más de seguridad para nuestros vecinos. Y también nos falta de realizar una petición a URA en cuanto a retirada de árboles en la zona de la llana. Hemos analizado también el sistema de alerta supramunicipal y hay algunas cuestiones que también vamos a apuntar a Euskalmet concretamente. Por ejemplo, uno de los sensores en Aranguren parece estropeado porque no cambia su valor según la web. También en la activación del plan de emergencia del Departamento de Seguridad ha habido alguna cosa un poco curiosa porque se nos avisó de una situación de alerta, o el plan de emergencias, por así decirlo, se puso en situación de alerta a las 00 del sábado 27, se recibió un mensaje de activación de la situación 0 el sábado a las 19:48, se recibió un mensaje de desactivación de la situación de alerta ante inundaciones el domingo a las 10:38, que realmente fue el domingo a la tarde-noche cuando tuvimos el peor de los episodios. Entonces, en ese momento, el mensaje que habíamos recibido a la mañana era que estaba desactivado el plan de emergencias. Entonces, bueno, pues creemos que aquí cabe un poco de mejora. Por eso pediremos tanto a Euskalmet que registre el nivel de Ordunte y arregle el medidor, como al Departamento de Seguridad que podamos mejorar esa activación-desactivación, porque concretamente esos planes de activación de emergencia ante inundaciones eran para toda la comunidad, pero bueno, aparece que el domingo a la noche fue un poco peculiar el comportamiento del Cadagua. Por otra parte, para finalizar en el análisis,
Tenemos previsto hacer alguna petición de las subvenciones del Ministerio ante episodios de inundaciones y difundir entre los vecinos para que puedan también solicitar los que hayan tenido algún daño. Así como solicitar alguna subvención de imprevistos de la Diputación Foral para aquellos caminos que han sufrido derroñadas y que tengamos que reponer. Siguiendo con el capítulo de inundabilidad, lo que no podemos obviar es que, a pesar de que apenas ha salido el río en este fin de semana, seguimos necesitando obras importantes que eviten estar en vilo a nuestra ciudadanía cada vez que llueve. En ese sentido, hay que felicitarse por la licitación del estudio de las obras que necesita Aranguren. El 25 de febrero de 2016 se publicó el anuncio para la contratación por el procedimiento abierto a la licitación relativa al servicio de estudio de alternativas de defensa contra inundaciones del río Cadagua a su paso por Aranguren. Es una licitación con un precio de licitación de 63.000 euros y es un paso en la dirección de dar una solución más integral a la inundabilidad en la zona de Aranguren. Igualmente hay que felicitarse adelante el proceso de licitación de las obras de los puentes en Mimetiz y en ese sentido el Ayuntamiento ha enviado el certificado de gestión del 100% de los suelos necesarios para que URA pueda iniciar ese expediente de licitación. Por otra parte, también se ha solicitado en este sentido a URA una nueva reunión de la comisión mixta para avanzar en estas licitaciones y comentar cuestiones relativas al nuevo plan de gestión de riesgo de la inundación recientemente aprobado y también las cuestiones relativas a este reciente episodio del fin de semana. Por último, en este capítulo de inundabilidad, decir que se ha aprobado el plan de gestión de riesgo de inundación el pasado 15 de enero, publicado en el BOE el 19 de enero, que bueno, es un texto complejo, pero unas notas sí que me parece interesante traer al Pleno. Uno, que aplica para el periodo de 2015 a 2021, que valida la limitación de las zonas inundables de nuestra área. Este texto, este plan de gestión de riesgo de inundación, valida también las obras que se van a realizar en Zaya por parte de URA, como parte del programa de las obras hidráulicas a realizar, y concretamente explica la valoración sobre la cuantía de daños esperables, tanto en Mimetiz como en Aranguren, en el anexo 3, página 109. Este plan especifica la coordinación interinstitucional que debe existir en prevención y actuación durante y tras las inundaciones. Concretamente, en la página 116 remite las medidas de prevención y protección, también de protección civil, frente a riesgos extremos, y Zaya está en ese nivel. Estas medidas se encuentran en el nuevo Plan Hidrológico Norte y ahí se indican algunas como la necesidad de mejorar los sistemas de alerta meteorológica. Por ejemplo, en el artículo 42, en las medidas de protección frente a inundaciones, se dice que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico promoverá los protocolos generales de colaboración con las administraciones autonómicas y locales, al objeto de establecer los programas de medidas que posibiliten una ordenación de los usos en la zona inundable que contribuya a la protección de las personas y bienes frente a inundaciones de un río o tramos de río. La consecución de los objetivos de preservar el estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora. Bueno, siguiendo con este capítulo de temas de interés municipal, sí, también parece importante dar cuenta de las novedades respecto al contrato de basuras. El 19 de febrero se decidió por unanimidad anular el proceso de licitación que se había aprobado 2 meses antes por parte de la Mancomunidad, en aquella ocasión con los votos en contra de los representantes de Zayabay. La Mancomunidad se ha visto obligada a anular este proceso ante el recurso interpuesto por los 4 representantes de Zaya en la Junta por parte de Zayabay. La Mancomunidad se ha visto a corregir el camino torcido que había emprendido en el contrato más importante de este ente, un contrato por valor de más de 4 millones de euros, que ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, con una duración de 6 años y para 10 municipios. Tras lo cual, hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos para consensuar la nueva mancomunidad que requiere Encarterri, una comarca lastrada por el desempleo, que presenta múltiples carencias y que solo podrá salir de este estado de presión si unimos voluntades y esfuerzos desde el entendimiento, la eficiencia y la búsqueda del bien común. En este sentido, abogamos por acoger a Balmaseda y Alonsotegui en el ente comarcal para prestar todos juntos y desde una organización pública los servicios sociales, la recogida de basuras y la promoción económica y del empleo que necesitan nuestros vecinos. Nos emplearemos con más motivación y energía que nunca en construir en positivo esta nueva organización. Por otra parte, también me parece importante dar cuenta de la publicación de las bases para la Bolsa de Trabajo de Administrativos. Estas bases se publicaron el 23 de febrero y está abierto el plazo de
de tramitación de solicitudes hasta el 17 de marzo. Es la primera vez que se genera una bolsa de trabajo de estas características en este ayuntamiento, tras la realizada en la residencia la pasada legislatura, lo cual es una gran noticia porque asegura cubrir con criterios de capacidad, igualdad y mérito las necesidades del perfil administrativo que tenga esta organización. En este sentido, también hemos tenido que utilizar la bolsa de trabajo de arquitecto municipal que constituimos el pasado verano. El hecho es que la actual arquitecta municipal nos deja a partir de este viernes, pues le han ofrecido una interinidad en el Ayuntamiento de Bilbao y queremos agradecerle públicamente el trabajo desarrollado en estos 6 meses y desearle la mejor de las suertes en el plano laboral y personal. El segundo de las personas de esta bolsa de trabajo, pues comenzará a trabajar como arquitecto municipal a partir del 7 de marzo. Laugarren puntua, martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunaren inguruko erakunde adierazpena. Cuarto punto, declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. En ese sentido, se ha debatido una propuesta de declaración institucional que ha sido enviada por Eudel, se ha debatido en la Junta de Portavoces y por unanimidad hemos decidido modificar ligeramente esta propuesta, eliminando un párrafo, aumentando con una nueva frase uno de los párrafos e incluyendo un último párrafo específico para hacer mención a acciones concretas dentro de nuestro municipio. En ese sentido, paso a leer el texto como una declaración institucional del Ayuntamiento de Zalla, puesto que parte de una propuesta de Eudel, pero ha sido modificada y acordada por los 3 portavoces de los grupos municipales. Gobiernos locales y regionales juntos en favor de la igualdad de mujeres y hombres en Europa y en el mundo. El Comité Permanente por la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local del Consejo de Municipios y Regiones de Europa afirma que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental y un valor central de la democracia. Los gobiernos locales y regionales, siendo las esferas de gobernanza más próximas a la ciudadanía, son fundamentales para abordar las persistentes desigualdades y promover los derechos de las mujeres en Europa y en el mundo. En este 8 de marzo de 2016, Día Internacional de las Mujeres, representantes de gobiernos locales y regionales se comprometen a 1. Recordar que la democracia no se puede construir sin las mujeres, con lo que es ineludible la adopción de todas las medidas necesarias a todos los niveles, local, regional, estatal y europeo, para conseguir una participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisiones. 2. Hacer un llamamiento a los Estados y a las instituciones europeas para que ratifiquen la igualdad de mujeres y hombres como elemento central de nuestros valores y de las sociedades europeas. Por este motivo, debe ocupar un puesto central en la agenda política y ser integrada en todas las políticas y legislaciones relevantes. 3. Denunciar la violencia que siguen soportando las mujeres en la actualidad. Aún en el siglo XXI, se debe combatir toda forma de violencia perpetrada contra las mujeres en la vida pública y privada, incluido el tráfico de mujeres, la explotación sexual, la violencia en el ámbito doméstico y otros actos contra los derechos humanos de las mujeres. Existen otros muchos tipos de violencia no tan visibles, pero quizás más habituales, contra las que también debemos luchar. Cuarto, hacer un llamamiento a los Estados e instituciones de la Unión Europea para adoptar unas políticas y legislación comunes con respecto a la prevención, protección y apoyo a las mujeres, víctimas de la violencia de género. Hacer dicho llamamiento a los Estados para que ratifiquen el convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, Convenio de Estambul. Quinto, tener en cuenta las necesidades específicas de mujeres y menores refugiados que huyen de la guerra y la persecución y que llegan a nuestras ciudades y municipios, proporcionarles la acogida y la atención adecuada y la prevención de toda clase de violencia y discriminación. Sexto, demostrar su voluntad de cooperación a nivel global para conseguir el objetivo 5 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo poner fin a toda forma de discriminación contra las mujeres. Y por último, manifestar el compromiso de toda la corporación en que las declaraciones genéricas recogidas en este documento se concreten dentro del plan de igualdad que se va a redactar este año y que la metodología para su redacción y posterior desarrollo e implantación tenga en cuenta a todos los colectivos del municipio en su camino hacia la igualdad. Aparte, sí me gustaría, José Félix, ¿tienes
no sé si lo tengo aquí, las actividades. Igual hacer un llamamiento. Doy la palabra a José Félix para que dé lectura a las diferentes acciones que se prevén para la conmemoración del día del 8 de marzo. Bueno, dentro del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, se va a celebrar una marcha a favor de la igualdad. A las 11:30 va a haber un reparto de distintivos y salida desde San Pedro Zariquete y la Plaza Autonomía de Aranguren, y se van a llegar las dos a concentrarse en la Plaza de Euskadi, aquí en Mimetiz, a las 12. A las 12 al llegar, pues bueno, se hará la lectura de la declaración institucional y se cerrará el acto de la mañana, con continuación a la tarde a las 17 horas en el Aula de Cultura, con una mesa redonda que se titula Mujer e Inmigración, participada por varias ponentes que son extranjeras, son de Marruecos, de República Democrática del Congo, Bolivia, Ecuador, y que estará moderada por Nieves Oribe, que es de CEPA. Posteriormente, por la tarde, más tarde, el 10 de marzo, se hará una obra de teatro titulada Los Galgos, por el grupo de Antifa de Zalla, y será a las 18 horas en el Zalla Cine Anchoquia. La entrada será libre y estáis todos invitados a participar. Eskerrik asko. Bueno, bosgarren puntua eskaerak eta galderak egin baino lehenago, galdetu behar dutea baduzuen urgentziazko moziorik aurkezteko, Irene? Ez. Nela? Guk badaukagu urgentziazko mozio bat aurkezteko, eta justifikatuko dut edo esplikatuko dut zergatia. Queremos presentar por urgencia una moción sobre la Marcha Europea por los Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas. Esta Marcha Europea, celebrada en principio el 27 de febrero, pero con actos que continúan a lo largo de esta semana. Esta moción en favor de la Marcha Europea por los Derechos de las Personas Migrantes y Refugiados ha sido trasladada a la Comisión de Portavoces, a la Junta de Portavoces, el texto de la misma. Consideramos su urgencia, como digo, porque ha sido reciente la celebración europea de esta misma marcha y ahora mismo tenemos actos todavía que lo siguen conmemorando. Y la consideramos urgente porque ahora es necesario hacer un llamamiento como sociedad, ya que 8 personas por día están muriendo en las aguas del Mediterráneo, y ahora es necesario hacer un llamamiento para que esta situación cese. Esas son las razones por las cuales proponemos el tratamiento de esta moción. Irene. Sí, nosotros, ya lo dijimos en la Junta de Portavoces, consideramos que efectivamente todos los refugiados tienen que tener una acogida integral en cualquier lugar del mundo, por supuesto, pero estamos hablando de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Consideramos que estas iniciativas son iniciativas sociales que no tienen que tener una trascendencia institucional, que cada persona o cada partido político puede, por supuesto, faltaría más, participar en ellas, pero desde nuestro punto de vista, y así lo dijimos en la Junta de Portavoces, la apuesta es la comisión interinstitucional que se ha creado precisamente para poner en marcha todas las medidas necesarias para realizar una acogida integral de estos refugiados y refugiadas. Decía, esta comisión que se ha puesto en marcha por parte del Gobierno vasco y en la que participan las 3 diputaciones forales y Eudel. Por lo tanto, nuestro voto respecto a esta propuesta que realiza el Grupo Zallabai va a ser la abstención. Nela? Dela, printzipioz da urgentzia bozkatu behar dugu mozioaren testua aztertu baino lehenago. Bai, ados. Vale, beraz, urgentzia bozkatuko dugu, aldeko botoak. Abstentzioak. Kontrako botoak. Vale, eskerrik asko. Bueno, pues paso a leer, por tanto, la moción y luego si procede su debate y su votación. Día 27 de febrero de 2016, Marcha Europea por los Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas.
Más de 60 millones de personas en el mundo han tenido que huir de sus regiones de origen para salvaguardar su vida, su integridad, su dignidad, para vivir libres de violencia y libres de miseria. La Unión Europea ha recibido en 2015 más de 1 millón de seres humanos que huyen de guerras y conflictos, de persecuciones por ser mujeres y defender su derecho a vivir libres de violencias, defender su tierra frente a los intereses económicos, por vivir libremente su sexualidad y todas sus identidades. Proceden de países como Siria, Ucrania, Mali, Afganistán, Palestina, República del Congo, Irak, Colombia. Son personas que tienen el derecho a solicitar asilo en un lugar seguro, lejos de las bombas, de la violencia, de la muerte. Es obligación de los Estados protegerlas. En estos días se ha hecho público un dato escalofriante que debería hacernos temblar como humanidad. 10.000 menores han desaparecido. Nadie sabe dónde están. 1/3 de las personas que llegan a las fronteras europeas son menores. Una situación absolutamente inaceptable que puede situar a niñas y niños en manos de redes de tráfico o de trata de personas. La situación de las mujeres que llegan a Europa huyendo de los conflictos también es extremadamente preocupante. El riesgo de que sufran violencia sexual y de género es altísimo. El Estado español es, según la ONU, uno de los principales países de destino y de tránsito de redes de trata con fines de explotación sexual. Las personas que solicitan asilo hacen un esfuerzo enorme para conseguir llegar a Europa. Durante el viaje sufren hambre, sed, tortura, malos tratos o violaciones. Ante ello, Europa fortifica y militariza sus fronteras para impedir su paso, eliminando vías seguras de acceso y condenando a las personas refugiadas a jugarse la vida en rutas marítimas y terrestres cada vez más largas y más peligrosas. El año pasado, más de 3.700 personas murieron en el Mediterráneo. En enero de 2016, más de 250, 8 por día. Países que fomentan las guerras y los conflictos, involucrados en las causas de las persecuciones y en el desplazamiento forzado, cierran sus puertas a quienes huyen de la violencia que generan, incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones internacionales en materia de protección. Deja a las personas en manos de redes de tráfico y de trata de personas que las embarcan en precarios botes con chalecos salvavidas falsos y sin nadie experimentado en navegación. Pasan por todo esto porque quieren seguridad y anhelan alejar a sus familias de la muerte. De las 160.000 personas refugiadas que Europa se ha comprometido a acoger en el proceso de reubicación, solo se ha acogido a 583 personas. De las 17.000 que el Estado español se comprometió a acoger, solo han llegado 18. Tras una vergonzosa subasta de personas, ni siquiera se protege a este minúsculo porcentaje de los 60 millones de personas desplazadas de manera forzada. A ello se añaden las medidas que están adoptando algunos países europeos. Dinamarca ha comenzado a confiscar el dinero en efectivo a las personas refugiadas que supere los 1.340 euros y a poner trabas a la reagrupación familiar. Países como Suecia, Holanda y Finlandia han anunciado deportaciones masivas. El Estado español refuerza el control fronterizo en Ceuta y Melilla, vallas, Policía Nacional, Guardia Civil, impidiendo la entrada de quienes tienen pleno derecho a la circulación por vías legales y seguras, y a una adecuada acogida. Se bombardea a la población civil en origen y se defiende a las empresas armamentísticas y de seguridad, quienes se lucran con los importantes beneficios de la guerra y del control migratorio. Las graves consecuencias de este tipo de decisiones ya se están dejando ver. Los discursos y propuestas políticas xenófobas ganan terreno, y con ello los ataques a centros de acogida y la criminalización a las personas extranjeras. La actitud de Europa ante la mayor crisis de desplazamientos forzados tras la Segunda Guerra Mundial carece de humanidad, responsabilidad y solidaridad. La protección de las personas refugiadas no constituye un acto de caridad, sino una obligación recogida en los tratados internacionales de derechos humanos. Afortunadamente, gran parte de la ciudadanía está éticamente muy por encima de sus gobiernos. Recordamos nuestra historia de exilio y aprendemos de ella. Queremos el fin de las guerras y de la violencia. Queremos eliminar las fronteras que hieren y matan. Queremos pueblos y ciudades que acojan con dignidad a todas las personas. ONG, grupos sociales, voluntarios y voluntarias se están organizando tanto en los puntos de llegada como en múltiples ciudades para salvar vidas, atender a quienes llegan a nuestros países y contrarrestar los mensajes y discursos que criminalizan a quienes deben ser protegidas. No actuar con urgencia, solidaridad y responsabilidad nos lleva a un callejón sin salida, al colapso como humanidad. La obscena preeminencia de los intereses económicos y políticos sobre las personas supone una gravísima violación de los derechos humanos. Es el momento de volver a tomar las calles y decir no a la guerra, sí a las personas migrantes y refugiadas. Por todo ello es urgente, y así lo reclamamos a nuestros gobiernos e instituciones, Unión Europea, no fomentar las guerras y conflictos y la violencia, abrir y garantizar vías legales y seguras para las personas que huyen de graves conflictos y de persecuciones, poner en marcha una operación de rescate y salvamento marítimo eficaz que cuente con los medios y el alcance necesarios, cumpliendo con el deber de socorro, con el fin de evitar las más muertes en el Mediterráneo y en el Egeo. Coordinar todos los esfuerzos de instituciones y de la sociedad civil
para localizar a los y las menores desaparecidos. Proteger de forma efectiva el derecho a la reagrupación familiar y los derechos de las y los menores no acompañados. Poner en práctica medidas firmes contra las redes de tráfico y de trata de personas. Luchar de manera coordinada con las organizaciones expertas en la materia contra las redes de trata con fines de explotación sexual. Al Estado español se le pide garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen y tránsito, reconocer la universalidad del derecho de asilo y garantizar el acceso al procedimiento de todas las personas que lo soliciten, con independencia de su país o región de origen. Activar y reforzar los programas de reasentamiento y reubicación. Garantizar la protección de las organizaciones y personas que apoyan a las personas refugiadas. Agilizar los trámites de acogida con los que se han comprometido. Respetar los derechos humanos de las personas refugiadas e inmigrantes en la frontera sur. Contrarrestar las narrativas y discursos xenófobos que pueden llevarnos a situaciones de extrema gravedad. En Euskadi, presionar al gobierno español para que active de manera urgente los compromisos asumidos en Europa. Garantizar que todas las personas refugiadas que llegan a Euskadi puedan acceder a los servicios y recursos públicos con independencia de su origen y de la vía de entrada que hayan utilizado. Promover la convivencia y fomentar una acogida integral favoreciendo verdaderas ciudades refugio. Finalmente, todas las instituciones, gobierno español, gobierno vasco, instituciones locales y ayuntamientos, han de mostrar respeto a los derechos humanos de toda persona, sin reserva y sin discriminación. Ongi etorri errefuxiatuak. Irene. Me remito a lo dicho en el uso de la palabra anterior. Nela? Aldeko edo kontrabotoa? Esan gura baduzu, printzipioz da mozioaren debatea eta... Vale, pues ados gaude. Hori alde batetik. Eta, por otro lado, nos llama muchísimo la atención el cambio de actitud del equipo de gobierno y además es que nos alegra infinitamente. Nos alegra infinitamente porque esperemos que esta apertura sea de aquí en adelante, ya que en anteriores ocasiones, en concreto a nuestro grupo municipal, se nos han negado las posibilidades de meter algunas mociones alegando que trascendían el ámbito del trabajo de la asociación vecinal que se reducía, ¿no? O que, bueno, era sobre todo para trabajar en el municipio de Zalla. De verdad que nos alegramos muchísimo. ¿De qué moción hablas? Hombre, pues ahora exactamente pues no te voy a poder decir, pero de hecho creo que en alguna ocasión, en algún pleno anterior, incluso hemos llegado a escuchar que es que los partidos políticos sois máquinas de hacer mociones y metís mociones como churros. Creo que eso estará o grabado o escrito, Javi, en algún sitio. De hecho, yo te puedo decir que Agitz ha hecho varios intentos y pocas veces. Yo creo que, vamos, se nos han negado. Yo lo que sí te puedo decir es que sí que ha habido una reflexión dentro del equipo de gobierno y sí que ha habido un criterio diferente a la hora de tratar mociones en la anterior legislatura y en esta. Y en principio yo no recuerdo, que puedo equivocarme, pero no recuerdo que en la actual legislatura hayamos vetado la presentación de una moción al Pleno. Sí que puede ser que otra cuestión es el voto que emitamos como agrupación vecinal en esas mociones, pero en esta legislatura creo recordar que no. Vamos. Totalmente de acuerdo, en esta legislatura no, pero he hecho referencia a GITS y he hecho referencia a anteriores legislaturas. De todas formas, o sea, vuelvo a repetirlo, nos alegra infinitamente la reflexión que habéis hecho. Vale, eskerrik asko. Beraz, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Bosgarren puntua, eskaerak eta galderak. Quinto punto, ruegos y preguntas. Bueno, antes de dar la voz a cada portavoz para que emita ruegos y preguntas, de la anterior sesión plenaria ordinaria había algunos ruegos y preguntas pendientes a las que intento dar respuesta en este momento, si os parece. Por una parte, había una solicitud de evaluación del cumplimiento del plan de igualdad que, bueno, yo entiendo que he respondido por mail, porque he mandado un mail a ambas portavoces. En ese mail he remitido la propuesta metodológica para la elaboración del nuevo plan de igualdad que se ha remitido junto con la solicitud que se pide de subvención para ese plan de igualdad que está presupuestado para ser realizado durante este año.
en esa propuesta metodológica se incluye la propia evaluación del cumplimiento del anterior plan de igualdad. Bueno, entonces entiendo que con la respuesta que se dio por mail y con ese documento queda respondida esa solicitud de evaluación. Está ahí prevista. Sí, sí, sí. Sí. Sí, efectivamente el alcalde nos remite ese mail y nos responde a ese ruego que hicimos en el pleno anterior respecto a la evaluación del plan de igualdad, pero creo recordar que nuestro ruego era más amplio que solamente la evaluación del plan de igualdad. También se rogaba al equipo de gobierno que se constituyese una comisión mixta o bueno, en la que hubiera participación de todos los grupos representados en esta corporación municipal, de los agentes sociales y de los técnicos del departamento, perdón, del ayuntamiento, para sentar las bases de lo que puede ser ese nuevo plan de igualdad asentado en la realidad del municipio y bueno, partiendo de consensos, de acuerdos y de respeto a todas las sensibilidades. Y a eso hasta ahora no se nos ha respondido. Bueno, yo considero que sí, porque acabamos de votar, no hemos votado, pero hemos aprobado por unanimidad en la Junta de Portavoces una declaración institucional para el 8 de marzo, que hemos dado lectura en el punto 4, y en el último párrafo, este párrafo lo hemos incluido los tres portavoces de los grupos municipales, no venía de UDEL, se dice literalmente: manifestar el compromiso de toda la corporación en que las declaraciones genéricas recogidas en este documento se concreten dentro del plan de igualdad que se va a redactar este año y que la metodología para su redacción y posterior desarrollo e implantación tenga en cuenta a todos los colectivos del municipio en su camino hacia la igualdad. Quiere decir que este párrafo lo hemos redactado entre los tres y lo hemos aprobado por unanimidad. Yo entiendo que eso da respuesta a la petición de que se redacte el nuevo plan de igualdad con un grupo de trabajo, con diferentes miembros de asociaciones del municipio, etcétera, etcétera. En cualquier caso, en el punto en el que estamos es el siguiente: se ha reservado una partida presupuestaria para ejecutar el plan de igualdad. Se ha solicitado la subvención al Gobierno vasco para que pueda cubrir una parte de ese plan de igualdad, y en esa solicitud se ha transmitido una metodología en la que se incluye, en esa metodología se incluye la participación de todos los elementos colectivos municipales, todos los colectivos municipales que quieran participar. En ese sentido yo creo que está respondida la solicitud. Respecto a los puntos anteriores, la evaluación del plan de igualdad y la realización del propio nuevo plan de igualdad, nada que decir, se ha recogido, se ha respondido y nos satisface que se vaya a llevar adelante. El tercer punto, por el que nosotros planteábamos esa comisión de trabajo, lo que planteábamos era que los colectivos o agentes sociales del municipio y también toda la corporación municipal, es decir, representantes del gobierno municipal más los grupos de la oposición. Si en la respuesta que nos da en este momento el alcalde y que bien se recoge en la declaración institucional que hemos leído anteriormente, cuando se hace referencia a todos los colectivos del municipio, estamos entendiendo que ahí están incluidos también los grupos políticos que aquí están representados y que forman parte de esta corporación, pero no forman parte del gobierno municipal. Entonces, no tengo más que añadir, pero sí me gustaría que se respondiese, o sea, que se respondiese sí o no, es decir, si en esos colectivos del municipio estamos incluidos los grupos municipales que formamos parte de esta corporación, porque esa era una parte importante de la petición que nosotros hacíamos y del ruego que nosotros hacíamos en su momento. Yo no me quiero arrogar la osadía de decir si el grupo municipal EAJ-PNV de Zaya es un colectivo, pero entiendo que sí, y que es del municipio, yo entiendo que también, pero eso lo tenéis que decir vosotros si sois un colectivo del municipio, no lo tengo que decir yo, ¿no? Creo entender que entonces se acepta
el que se haga una comisión de trabajo, que es lo que nosotros solicitábamos en su momento, que esté participada por los agentes sociales y los agentes políticos del municipio, más el gobierno municipal, que también es un agente político del municipio, y los técnicos en su caso. Lo que se acepta es que en la petición de la subvención hay una metodología que se ha propuesto, se ha compartido con vosotros y en principio habrá que esperar a ver si se concede la subvención y habrá que contratar a un equipo externo que nos ayude a hacer ese trabajo y en principio se propone usar esa metodología, la que hay en ese documento que se te ha enviado. Yo realmente no sé si lo que quieres es decir, no sé, vuelvo a repetir, el que el Grupo Nacionalistas Vascos sea un colectivo un colectivo municipal, yo entiendo que sí, pero bueno, ya cada cual. Que el Grupo Nacionalista Vasco va a poder participar en la redacción del plan de legislatura, bueno, a mí me parece evidente. Ya digo que acabamos de decirlo en el punto 3 y en el documento que te he pasado, tú misma puedes comprobar si en esa metodología va a tener cabida vuestras aportaciones. Yo entiendo que también. Ahora, seguro que en esa metodología, seguro que literalmente esta frase que pones aquí, literalmente con esas palabras, seguro que no lo pone. Pero que el plan tiene cabida para todos los colectivos municipales, seguro que sí que lo pone. Y que está inserto en la metodología y en la creación de los grupos de trabajo y demás. Yo lo que propongo es no interferir en esa propuesta técnica que nos ha hecho la empresa y colaborar en esa propuesta técnica. Es decir, yo no me arrogo tampoco la capacidad de poder redactar una metodología para elaborar un plan de igualdad. Eso es lo que hemos encargado y es lo que hemos compartido con vosotros. Sí, y no tenemos ningún inconveniente en aceptar esa metodología, nos parece adecuada, nos parece acertada. Lo único que planteábamos aquí, sencillamente y humildemente, es si se va a crear o no una comisión de trabajo conformada por los grupos políticos y por los colectivos sociales y técnicos del ayuntamiento. Lo que dice ¿Sí o no? lo que dice la metodología. Lo que dice la metodología. Había alguna otra solicitud pendiente, como la elaboración de un código ético de buen gobierno suscrito por el equipo de gobierno y también por los concejales de la oposición, donde se recoja compromiso de actuación de buen gobierno como respeto, ejemplaridad, integridad, etcétera, en el ejercicio de nuestras funciones de todos los representantes políticos y que se apruebe en el Pleno. A mí, sinceramente, esta petición me parece redundante porque este Pleno municipal aprobó la Ordenanza Municipal sobre Principios Básicos de Buen Gobierno, Transparencia, Información Pública, Acceso a Publicidad y Participación Ciudadana. Este Pleno ya ha aprobado un texto que incluye cláusulas de buen gobierno y demás. En ese sentido, si alguien cree que es mejorable ese texto, que seguro que lo es, y quiere proponer alguna cláusula de mejora para ese texto, pues está claro cuál es el camino. Es decir, es proponer una modificación o mejora a una ordenanza que ya ha sido aprobada por este Pleno municipal. Me parece evidente que decir que en el propio título de la ordenanza pone Ordenanza Municipal sobre Principios Básicos de Buen Gobierno y entiendo que ese es el marco. Nuestra propuesta no era una modificación de la ordenanza municipal. La ordenanza municipal recoge unos principios generales. Nuestra propuesta era la elaboración de un código ético de buen gobierno, como tienen asumido ese compromiso otros responsables políticos y de la oposición de otras administraciones, y si el gobierno municipal no lo hace, lo hará este grupo de la oposición, lo propondrá. Yo lo que estoy seguro que no tienen, me atrevería a decir, ningún municipio vasco es una ordenanza sobre principios básicos de buen gobierno, transparencia, información pública, acceso a publicidad y participación ciudadana. En ese sentido, tenemos que sentirnos orgullosos todos como Ayuntamiento de Zalla, pues porque tenemos una ordenanza pionera. Evidentemente, yo lo que creo es que esa ordenanza recoge principios básicos de buen gobierno y recoge un código ético de buen gobierno. Pero vuelvo a decir, seguro que es mejorable, seguro, y que cualquier propuesta para mejorar esa ordenanza, claro que tiene cabida. Sí, perfecto, a mí me parece perfecto. Había otra solicitud de un informe técnico por parte de la Confederación en cuanto a la reposición del muro caído por una barandilla en la zona del Resbalón, en Aranguren. Tengo ese informe, bueno, os lo enviaré también por mail. Es un informe del 14 de enero del 2016.
emitido por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Y dice así: en contestación a la petición del Grupo Municipal de vuestro Ayuntamiento, contestaros que la reposición de los muros de fábrica de bloque de hormigón existentes antes de las riadas de principios del año pasado ha sido realizada con barandilla, siguiendo lo prescrito en el artículo 53, apartado 2e, del Plan Hidrológico en vigor en los momentos de realizar las obras. Dicho artículo no autoriza la realización de cerramientos o vallados que no sean permeables en la zona de flujo preferente, máximo cuando pueda provocar la elevación de la lámina ante una posible avenida con afección a terceros. Firma el jefe de servicio de apoyo técnico. Yo os remito este documento para que obren vuestra... Creo que la pregunta era tuya, ¿no? Bueno, cuando hicimos la pregunta, se nos contestó en parte. Lo que se nos trasladó es que Josu había hecho las preguntas de manera oral a las personas que estaban responsables de la obra o trabajadoras, y que se le contestó que no se habían levantado muros porque con la avenida la fuerza, una mayor fuerza podría romper los muretes y provocar un mayor daño. La respuesta que se ha dado en ese informe de alguna manera no coincide con la que se nos trasladó la primera vez, de alguna manera. Lo que por lo menos nosotras entendimos era que la rotura del muro era lo que podría provocar mayores daños. No hacía alusión a la subida de la lámina de agua hacia arriba. Y luego sí que nos llama un poquito la atención porque parece que está en contradicción con lo que se nos ha explicado en el punto de inundabilidad, en donde el propio alcalde ha dicho que el levantamiento de muretes en el Bidegorri ha hecho que de alguna manera se haya contenido el riesgo del fin de semana pasado, y que los levantamientos de muretes en el regato de Ocharan también han evitado parte del desbordamiento. Entonces, no entendemos que no se puedan hacer ni en Arangoiti ni en la zona del Musicadero, del antiguo matadero, y que sí se puedan hacer. A ver, todo esto así, y que se puedan hacer en el regato de Ocharan y que se puedan hacer en el Bidegorri. Pero sin más, buscaremos alguna asesora técnica externa pues que nos lo explique. Yo creo que sí que entiendo alguna diferencia. Ahora, yo no soy técnico, pero bueno, yo te voy a dar mi opinión. Esa ha sido la misma Confederación Hidrográfica. Una vez sabéis que en el río solamente puede actuar o URA o la Confederación Hidrográfica, no puede actuar el Ayuntamiento, para empezar. Y evidentemente se supone, y entiendo, que actúa en función de los artículos, bueno, del conocimiento que tienen del dominio hidráulico. Aquí se está mencionando un artículo concreto del plan hidrológico en el que se fundamenta por qué se hizo esa reposición con una valla en la zona del resbalón. Pero ellos mismos hicieron también el murete en el Bidegorri de Oreña y ellos mismos hicieron también esa elevación de tierra en la zona del regato de Ocharan y un pequeño murito en el regato de Ocharan. Para mí yo veo una diferencia clara en las diferentes obras. Quiero decir, en el Bidegorri de Oreña es una obra de protección ante las avenidas. Es un muro que en algunos momentos tiene un palmo de alto, en otros momentos puede tener 2 palmos de alto, pero no es un muro que tenga como objeto proteger a las personas de caerse al río, cosa que sí que pasa tanto en Arangoiti como en el Resbalón. Es decir, cuando el año anterior el muro que había se lo llevó la corriente, pusimos unas vallas, porque sin ese muro había un riesgo evidente de poderse caer al río. Entonces entiendo que tanto en el Resbalón como en Arangoiti el muro que había anteriormente y la valla que ha puesto la Confederación tiene una labor de protección de la integridad de las personas para que no se caigan al río. Sin embargo, el murete, que no tiene esa altura, esa valla de protección, pues sabes que tiene, no sé, 70 centímetros de alto en esos 2 sitios. Sin embargo, el murete en el Bidegorri de Oreña no tiene 70 centímetros de alto. No, tampoco tiene 50, yo creo que no. Y ese muro, antes no había nada porque realmente desde donde acaba el Bidegorri hasta donde está la escollera, el río, hay una zona de jaros, es decir, no hay un peligro real de caída al río. Entonces, yo entiendo que el murete del Bidegorri
tiene una dimensión mucho menor y es para proteger ante las avenidas, las vallas es para proteger ante caídas de las personas y concretamente en Ocharán yo veo el ejemplo que demuestra esto. Lo que hizo la Confederación en el regato de Ocharán, aparte de esa loma de tierra en la parte más cercana, vamos a decir, al frontón, fue levantar un pequeño murito en las dos vallas que había a ambos lados del arroyo en el momento en el que están encajonados. Las vallas siguen siendo vallas de protección ante caídas y siguen teniendo agujeros, pero sin embargo, en la base de las vallas han hecho un pequeño murito de un palmo que tiene protección función de proteger. A ver, es mi explicación, no soy un técnico, pero yo así lo entiendo, vaya. Había otra pregunta. Una solicitud para que el equipo de gobierno de Paso se convierta en socio de alguna de las cooperativas proveedoras de energías limpias sin ánimo de lucro que existen hoy en día y que abandone esta política oligopolista. Se mencionaba esto en cuanto a la licitación del contrato de energía eléctrica que ha llevado a cabo el ayuntamiento por segunda vez. Bueno, tengo aquí algunas notas porque hablamos precisamente con el técnico de medio ambiente y con los asesores en ese pliego de energía eléctrica sobre esta cuestión y nos explicó que bueno, la pregunta era si la pregunta que trasladamos después de la petición de Nela fue si había posibilidad de ser socio de una cooperativa energética y evitar así el licitar el servicio. Se nos dice que esto es ilegal. Aun cuando te conviertas en socio de cooperativas como Goyener o SOM Energía, al ser cooperativa también te conviertes en dueño, tienes que licitar igualmente. Sigues estando sujeto a licitar públicamente el contrato de energía. Tampoco se puede dividir en paquetes y repartir porque sería fraccionamiento de contratos. De cualquier forma, habría que licitar. En algunos municipios, como en Zuya, en Álava, Goyener está suministrando energía porque ganó el concurso, porque se presentó a la licitación. Este año Goyener no se ha presentado en Zalla porque podían cumplir todo lo que se pedía en los pliegos, pero todavía no consideran que esté maduro su modelo para presentarse. Se habló con ellos, es decir, el técnico antes de sacar los pliegos habló con Goyener y esperan que el año que viene puedan presentarse. Esperan entrar poco a poco en ayuntamientos a través de ganar concursos. Y aquí tengo otra nota que reincide en el mismo dato. Goyener, aunque el ayuntamiento fuera socio, tendría que licitarse el contrato y, por otra parte, nos indican que es dudoso que fueran competitivos económicamente porque lo subcontratan todo. No se han presentado este pliego, en adelante pues parece ser que lo intentarán. Esa es la respuesta. Yo tampoco soy técnico energético, pero sí que me consta porque nos lo explicó el técnico del ayuntamiento, que sí que había hablado con Goyener antes de sacar los pliegos. Toda la respuesta que nos habéis dado está referida a la licitación. Bueno, nosotras, desde luego, no pedíamos que no se licite. Eso lo tenemos claro. Quiero decir que la explicación esa de que no podíamos hacer una cosa y otra porque es ilegal, vamos, no hemos pedido eso para nada. Eso por un lado. ¿Que hay que licitar? Está claro. ¿Que no se pueden fraccionar los contratos? Desde luego, las directivas europeas marcan instrucciones que facilitan el fraccionamiento de los contratos precisamente para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Hemos visto un ejemplo muy reciente, ahora, bien poquito, en nuestra comunidad autónoma con el tema de los comedores escolares, por ejemplo. Quiero decir, que se hacen, pues por eso mismo, Javi. Un ejemplo para seguir, quiero decir. Pues no, quiero decir que es un ejemplo de cómo grandes contrataciones que no se rompen, o sea, grandes contrataciones que no se rompen, pues facilitan ese tipo de, bueno, de connivencia entre grandes empresas. Hay una falsa competencia. Con lo que queríamos, y de hecho, por ejemplo, la Asociación de Economía Solidaria está trabajando en esos temas y está trabajando en la preparación de pliegos de energía que parta los lotes, por decirlo de alguna forma, o que los suministros se partan en lotes, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que comenté en el pleno pasado, pues que la licitación había que hacerla por lotes. Yo tampoco soy técnica, pero esta gente
trabaja en ello. Y luego, cuando pedíamos que se hiciera socia, pues nos estábamos refiriendo pues, a la compra de una participación, por ejemplo, que eso hay muchos ayuntamientos que han hecho. Sin más, una aportación. Compran una acción o dos o sin más, nos referíamos a eso. Vale. Seguramente te entendí yo mal cuando entendí que el ser socio de una cooperativa de estas que nos podía evitar hacer la licitación. Pues, perdón, porque seguramente te entendí mal. Yo, en cualquier caso, este equipo de gobierno creo que ha dado muestras de sensibilidad en esta temática y pues tengo que recordar que se ha licitado por segunda vez el consumo energético. Nunca antes había licitado, no en este ayuntamiento, sino en muchísimos ayuntamientos. Es un contrato muy voluminoso, mucho más allá de los 18.000, de los 60.000 euros, y que por ley pues, se tenía que licitar y nunca se licitaba, y siempre directamente, pues en este caso y en nuestra zona, sobre todo Iberdrola, pues directamente tenía ese contrato sin licitación y sin concurso público alguno. Precisamente nuestra bisoñez en esta materia, porque si nunca se ha licitado y se ha licitado dos veces, y ahí me consta muchos ayuntamientos de nuestro tamaño que todavía no han licitado ninguna vez y que siguen pagando a Iberdrola cantidades muy grandes. En ese sentido, yo sí que el término de política oligopolista sí que me hace un poco de daño porque estamos haciendo esfuerzos por avanzar. Y que hay una política oligopolística de la energía, por supuesto que sí, pero que el Ayuntamiento de Zaya está saliéndose de esa dinámica y que estos pliegos tienen margen de mejora 100%. Todo lo que haces por primera y por segunda vez y no tienes experiencia y tampoco tienes tantos referentes, porque como estamos viendo, este es un mundo en el que todavía hay muchos pasos que dar y mucho que avanzar, pues tiene margen de mejora y nos esforzaremos en mejorarlo. Había otra pregunta sobre la zona de Arrieta. En la zona de Arrieta hay un paso de animales que va de una vertiente a la otra. A ver si con las obras de las aceras de Ocharan, con la posible construcción de muretes, se va a respetar este paso. Vale. No consta en el ayuntamiento ningún paso inferior para animales ni en la zona de Arrieta ni a la altura de la casa de Colás, y tampoco que debiera existir, ya que se trata de una vía sin restricción de acceso desde los terrenos colindantes, salvo los cercados de los propios terrenos. En una zona aledaña, la Isequilla, existe un paso por debajo de la calzada de la carretera que, si bien podría utilizar algún animal para cruzar la carretera, en realidad se corresponde con el regato del Callejo, justo antes de unirse al arroyo de Ocharan. En el proyecto de las aceras está contemplado aumentar la sección de este paso según las indicaciones de URA. En definitiva, no nos consta que haya ningún paso específico de animales, pero no se va a realizar ningún impedimento para el paso de animales si existiese. No obstante, se va a realizar un paso inferior exclusivo para el bisón europeo en la zona de la Isequilla, aprovechando el aumento de sección del regato del Callejo, y previsiblemente otro, aún por confirmar por la Diputación, a la altura de Talleres Ocharan. Esta es la respuesta que me han facilitado. Beraz, eskaerak eta galderak, Irene. Sí, nosotros hemos solicitado varias veces por escrito y también en los plenos, pero creemos necesario reiterar un ruego o solicitud, sobre todo a la luz del último pleno de presupuestos donde hubo una modificación, y es que se publiquen ya urgentemente las bases para cubrir la plaza de secretario o secretaria de este ayuntamiento por concurso o oposición. Por supuesto, con el perfil de euskera, así quedó reflejado en el último pleno, puesto que no hay modificación de la fecha de preceptividad del perfil, pero que se haga ya urgentemente la publicación de estas bases para cubrir la plaza. Bueno, gai honetan lan egiten ari da udala, gauzak egiten ari gara, eta nik espero dut aste honetan bertan berriak izango ditugula, pues asetzeko deno daukagun beharra, denbora osorako idazkari bat izateko. Oso laizter espero dut berriak izatea horri buruz. Eskerrik asko, postenaz. Besterik? Sí, el siguiente ruego que tenemos es la realización también, bueno, más que la realización, la reserva, también lo hemos solicitado anteriormente, la reserva del remanente de tesorería que quedaba en el último momento que tuvimos conocimiento de esa cantidad, puesto que queda pendiente la liquidación del presupuesto,
del remanente de tesorería que quedaba para la elaboración o la construcción de las obras hidráulicas necesarias en Aranguren e Ibarra. La parte, por supuesto, que corresponde al ayuntamiento. Y lo reiteramos en este momento porque después de los últimos episodios creo que queda más que claro que Aranguren e Ibarra son zonas con un alto riesgo de inundaciones y nosotros queremos que las obras se realicen cuanto antes, también en Aranguren y en Ibarra. Por ello vamos a trabajar, por supuesto, como concejales desde la oposición y como concejales de AJPNV ante URA y ante este ayuntamiento. Y por ello solicitamos nuevamente que ese remanente quede reservado para las obras hidráulicas en Aranguren y en Ibarra, la parte que corresponde al compromiso del ayuntamiento cuando llegue, que esperemos sea lo antes posible. Bueno, para responder a esta pregunta yo voy a intentar distinguir tres planos. Hay un plano técnico sobre lo que es remanente de tesorería, sobre cuándo se calcula el remanente de tesorería y sobre cómo se puede usar el remanente de tesorería. Para explicar ese plano técnico no voy a usar mis palabras, voy a usar las palabras de la interventora, que me ha redactado unas aclaraciones al respecto. El remanente de tesorería es una magnitud que se calcula al final de cada ejercicio económico, año natural. Por lo tanto, no puedes conocer cuál es el remanente que había en octubre o en noviembre porque no se calcula en ese momento. El remanente se calcula con la liquidación del ejercicio económico. Lo conoceremos próximamente porque está previsto que a lo largo de este mes de marzo podamos liquidar el ejercicio 2015. Y varía cada año en función del desarrollo del presupuesto. El remanente de tesorería es una fuente de financiación que permite financiar nuevos gastos y se compone de un remanente de tesorería para gastos afectados y un remanente de tesorería para gastos generales, para financiar nuevos gastos, los gastos reales que se conocen, que se sabe cuánto hay que gastar. El remanente de tesorería se obtiene por la suma de los fondos líquidos existentes en bancos y cajas, más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago. En ocasiones, al final del ejercicio, existen gastos con financiación afectada, es decir, gastos que se financian en todo o en parte con recursos presupuestarios concretos como subvenciones y que en caso de no realizarse el gasto no podrían percibirse o si se han percibido deberían reintegrarse a los agentes que los aportaron. Es decir, el concepto de gasto de financiación afectada es esa la descripción. Y hablamos de vocablos de intervención y cada palabra tiene un significado concreto. Entonces entiendo que en la propuesta del PNV no se está usando correctamente el remanente de tesorería, que todavía no se conoce hasta que liquidemos el ejercicio, no se está usando correctamente el concepto de afección del gasto, porque es este el concepto de afección del gasto. En ocasiones, la recaudación de estos recursos y el reconocimiento de obligaciones relacionadas con estos gastos se realiza a distinto ritmo temporal. En el caso en que tengamos contabilizados ingresos por encima de los que corresponderían en función del gasto realizado, nuestro remanente de tesorería estaría inflado. Te voy a pasar todas estas explicaciones. El remanente de tesorería para gastos afectados está constituido por esos excesos financieros afectados a la financiación de unos gastos en concreto y solo a ellos. Y debe desglosarse el remanente de tesorería total teniendo carácter de no disponible para la realización de otro fin distinto a su naturaleza. Es decir, aquí explica el concepto de remanente de tesorería afectado qué es. Y no coincide con el pretendido uso que se le quiere dar. El remanente de tesorería para gastos generales es la diferencia entre el remanente de tesorería total y el remanente de tesorería para gastos afectados y es disponible para cualquier tipo de gasto. Bueno, os pasaré estas explicaciones técnicas, que ese es un plano de la explicación que quería dar. Otro plano de la explicación que quería dar es que coincido contigo que el episodio de este fin de semana demuestra que no podemos permanecer continuamente en vilo cada vez que tenemos lluvias y que hay un peligro de inundación real en nuestro municipio y en varios puntos de nuestro municipio. Y por eso debemos trabajar y por eso estamos trabajando desde hace un tiempo. De hecho, la mayoría de los avances que se han producido en los últimos años se originaron en un acuerdo marco que se firmó entre el Ayuntamiento de Zalla y la Confederación y Ura Agencia, al cual el PNV votó en contra, por cierto.
De ese acuerdo marco salió una comisión mixta que ya se ha reunido creo que en 15 ocasiones, y de resultas de esas reuniones y de esa comisión mixta se ha podido diseñar un proyecto, licitar el estudio de la redacción de ese proyecto, y próximamente en este mismo año se van a licitar las obras para solucionar la inundabilidad en una parte de nuestro municipio. Y todos los resultados parten de un acuerdo marco en el que el PNV votó en contra. De ese acuerdo marco y de esa comisión mixta ha surgido una licitación de la que he dado cuenta hoy mismo por un valor de 63.000 euros, donde se va a realizar el estudio de la mejor alternativa para Aranguren, de ese mismo acuerdo marco y de esas mismas comisiones en las que os manifestasteis en contra. Eso es ir avanzando en la solución. En ese acuerdo marco, el ayuntamiento asume unas responsabilidades. Y la responsabilidad que asume el ayuntamiento es la gestión de los suelos necesaria para la ejecución de las obras. Concretamente significa adquirir aquellos suelos que se necesiten para esas obras, para apoyar un puente, para hacer un doble cauce o para lo que fuera. Este equipo de gobierno ha trabajado mucho, muy duro, y ha conseguido que el 100% de los suelos para las obras de los puentes esté en posesión del ayuntamiento. ¿En qué momento este equipo de gobierno ha reservado dinero para pagar esos suelos? En el momento en el que era necesario. Cuando se sabía cuánto dinero se necesitaba, es cuando se ha cogido dinero de remanente para ese gasto, y se hizo a finales del año pasado. ¿En qué momento utilizará el equipo de gobierno, si es que ese equipo de gobierno está allá ahí, dinero de remanente de tesorería o donde haga falta para poder sufragar la gestión de suelos de las obras de Aranguren? Pues exactamente en el momento en el que sepamos cuánto dinero hace falta y en el momento en el que sea necesario. Es decir, este equipo de gobierno actuará exactamente igual con las obras de Aranguren que con las obras en Mimetiz. Exactamente siguiendo las directrices técnicas de intervención que ya he explicado aquí en una comisión informativa, cómo no tiene un sentido favorable a las arcas municipales el dilapidar remanente de tesorería y no utilizarlo para nada durante no se sabe cuánto tiempo, porque no se sabe cuánta cantidad va a necesitar. Es decir, el mismo criterio razonable que propone la intervención para cómo lo hemos hecho ahora se aplicará cuando haya que hacer las obras de Aranguren. Fuiste invitada a una reunión de esa comisión mixta y en esa reunión se explicó claramente que lo que proponía URA, por cierto que no es lo que más me satisface, pero que lo que proponía URA era licitar ahora, y lo acaba de hacer, el estudio de alternativas para Aranguren. Luego lo ejecutará una ingeniería. De ese estudio se decidirá la mejor de las soluciones para Aranguren. Luego URA licitará la redacción del proyecto de esa solución. Habrá un adjudicatario y tendrá unos meses para realizarlo. Y después URA, y lo dijo en aquella reunión, cuando URA tenga disponibilidad presupuestaria, iniciará el proceso de licitación de las obras. Es decir, en los plazos que en aquella reunión en la que estuviste invitada y estuviste presente, se hablaron de un plazo de 2 años. En el mejor de los casos, y yo no quiero engañar a nadie, lo dijo URA en aquella reunión, en el mejor de los casos, y si hubiera disponibilidad presupuestaria, las obras para Aranguren empezarían dentro de 2 años. En el mejor de los casos. ¿Me satisface esa respuesta? No, a mí me gustaría que empezaran mañana. Pero no está en mi mano. Las obras solo las puede hacer URA. Entonces, a mí, personalmente, me parece un poco demagógico e irresponsable decir que el ayuntamiento reserve una cantidad de dinero que no sabemos cuánta es, por un tiempo que no sabemos cuánto es, pero sí sabemos que es más de 2 años, pero allá cada cual con sus demagogias. Si es eso lo que queréis vender y es eso lo que habéis publicado por las calles de Zalla y hay alguien que os compra ese producto, pues de acuerdo, no pasa nada. Pero para mí claramente esto es una demagogia y es un sinsentido en cuanto al buen uso, responsable uso del dinero público de las arcas municipales. Pero allá cada cual con lo que predica. Lo que sí que va a seguir intentando este equipo de gobierno es dar pasos, a veces pequeños pasos, a veces pasos más grandes. Y en ese sentido, fue este equipo de gobierno quien, cuando la Confederación tenía 200.000 euros para actuar en el municipio
y hacer limpieza y reparaciones de las anteriores inundaciones, le solicitó formalmente que utilizara todo ese dinero en Aranguren y que utilizara todo ese dinero en hacer las obras de defensa que se pudieran hacer en Aranguren. Se hicieron algunas, se hicieron el murete del que hemos estado hablando antes, se hizo la eliminación de una pasarela peatonal que también era obstáculo hidráulico, y eso ha tenido un efecto positivo, insuficiente, pero positivo. Eso es bueno. Que se liciten ahora mismo los estudios para Aranguren son buenos. Insuficiente, nos gustaría que más rápido, pero es bueno. Y básicamente es lo que tengo que decir. No aplicamos un criterio. Este equipo de gobierno no está aplicando un criterio diferente cuando se trata de Aranguren o cuando se trata de Zalla. Exactamente el mismo, y en lo que hace referencia al uso de los dineros públicos, aplicamos el criterio que nos dice intervención. ¿Puedo? Bueno, muy brevemente, respecto al voto en contra del acuerdo marco, lo he dicho ya en repetidas ocasiones en este pleno. En la legislatura pasada, nuestro grupo político EAJ-PNV votó en contra de ese acuerdo única y exclusivamente por una razón, porque contenía el derribo de los pisos del Charco, de los edificios del puente del Charco, y no estaba dispuesto a asumir eso. Segundo, simplemente pido para Aranguren lo mismo que se ha hecho para Aranguren y para Ibarra, lo mismo que se ha hecho para Mimetis. Después de toda esa explicación económica que viene de intervención, con la que estoy totalmente de acuerdo, no se contradice en absoluto con la propuesta que nosotros hemos hecho. El Gobierno municipal ha hecho una reserva en el año 2015 del remanente de tesorería para pagar los 700.000, creo que son euros, que supone la compra de los terrenos y el derribo del velódromo, que son los dos compromisos que tenía asumido el Gobierno municipal respecto a las obras en Mimetis. No sabemos, es cierto hoy, cuál va a ser el compromiso que tenga que asumir el ayuntamiento cuando llegue las obras en Aranguren. No lo sabemos. Pero si lo de Mimetis ha costado 700.000 euros, es probable que lo de Aranguren no cueste menos. Cuando yo hablo de remanente de tesorería, he dicho desde el inicio de mi intervención la última noticia que tenemos del remanente que quedaba pendiente. En una modificación de presupuesto en este pleno, está grabado, se nos dice que queda 1.160.000 euros. Ese era el líquido que en ese momento quedaba sin ningún compromiso, sin ningún reconocimiento de deuda. A partir de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2015, veremos si queda eso o queda menos. Si queda menos, me voy a preocupar todavía mucho más, porque en ese momento ya dijimos que ese dinero quedara reservado para las obras de Aranguren y de Ibarra y que se gestione el presupuesto por parte del Gobierno municipal con rigor, con eficiencia y con ajustes de gasto corriente. Y no tiremos del remanente de tesorería para ciertas obras y gastos que son de gestión habitual, y eso se quede reservado para la gran inversión que tiene que hacer este municipio, que son las obras hidráulicas que evidentemente URA tendrá que financiar en su mayor parte, pero el ayuntamiento tendrá que cofinanciar en la parte que le corresponda. Tercera cuestión. Yo estuve en esa comisión de seguimiento. Efectivamente, solicité estar en esa comisión de seguimiento. URA no tuvo inconveniente y creo recordar que el alcalde en un primer momento sí tuvo inconveniente, pero después reflexionó y admitió que los grupos de la oposición estuviéramos en esas comisiones de seguimiento. Por supuesto, entiendo que en la próxima comisión de seguimiento también se nos invitará. Yo así lo voy a solicitar. Creo que es de la suficiente envergadura las obras hidráulicas, de la suficiente gravedad e importancia como para que todos los grupos políticos estemos a una mano, estemos luchando porque se hagan las obras lo antes posible y acabemos con esta tortura. Yo no me conformo con los 2 años. Yo no me conformo. Esta concejala y este grupo político no se conforma. Yo no sé
Si van a ser 2 años, va a ser año y medio o van a ser 3, no lo sé. Pero desde luego he dicho desde el principio, nuestro grupo político EAJ-PNV y estos concejales y concejalas vamos a trabajar frente a URA, ante este ayuntamiento y en todas las instancias que nos sea posible para que las obras, las de Mimetis, así lo hemos hecho también, hemos trabajado para que se hagan lo antes posible y se licite y así va a ser, gracias a Dios, así está previsto que se haga, pero ahora vamos a seguir trabajando, llevamos ya unos cuantos meses trabajando porque las obras de Aranguren se liciten y se ejecuten lo antes posible. Y hemos tenido, gracias a Dios también, una buena noticia en breve, hace muy pocos días, que es que el estudio previo de alternativas se ha adjudicado ya. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando. Esperemos que en vez de 2 años se reduzca a menos tiempo y en ese momento, desde luego, no queremos que no haya un remanente, que no haya un dinero disponible para acometer ese compromiso por parte del ayuntamiento. Nos vienen años duros económicamente. Este año ha sido duro. Luego tengo un ruego que así lo va a corroborar también y lo sabe el alcalde. Y nos vienen años duros económicamente y hay que saber gestionar y hay que saber priorizar. Y en este municipio tenemos un compromiso muy importante con la ciudadanía. Todos los grupos políticos y todas las administraciones, fundamentalmente el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Zalla. Y creo que merece la pena luchar por ello. Así que nosotros seguiremos insistiendo en que esto se lleve adelante. Estaremos atentos a la liquidación presupuestaria del 2015, veremos el remanente que queda y en función de eso volveremos a hacer una nueva solicitud. Bueno, yo os convido a que leáis las explicaciones técnicas de la intervención y que reformuléis vuestra petición en unos términos en los que sea por lo menos técnicamente posible, pero en el fondo de todo esto, yo realmente hay una cosa que veo constantemente y lo tengo que decir así, o sea, yo me alegro cada vez que avanza el pueblo. Yo me alegro cada vez que solucionamos, aunque sea un poquito o parcialmente, el problema de inundabilidad. Parece, Irene, que estás empeñada en que los logros cuando se consigue algo de inundabilidad son gracias a URA, gracias a Urkullu o gracias al trabajo del PNV de Zalla. Ya está, las medallas para ti, chica. Si, de verdad, si yo lo que quiero es que avance el pueblo. No se trata de colgarse medallas porque yo he trabajado mucho, porque yo lo he hecho y tu ayuntamiento lo has hecho muy mal. Tengo constantemente la sensación de que se carga contra el ayuntamiento y tú también eres ayuntamiento de Zalla y sin embargo se ensalza lo que hacen otras instituciones como la Diputación o el Gobierno Vasco, que seguro que hacen muchas cosas muy bien, pero no sé, es una sensación, perdona que te lo diga, pero es una sensación que me asalta con demasiada frecuencia cuando te oigo. El derribo del puente del Charco, sinceramente, puedes decir misa, pero yo creo que la gente de este pueblo tiene bastante claro que el PNV hizo un plan de encauzamiento donde el puente del Charco estaba condenado, donde salían mapas con ese edificio tachado. No tienes más que ver cómo se movilizaron los vecinos cuando se enteraron de chiripa y ya tarde de qué significaba ese plan de encauzamiento. Ese plan de encauzamiento no salvaba de la inundabilidad a nadie. Generaba unas oportunidades de construcción a algunos, pero no salvaba de la inundabilidad a nadie. La solución de los vecinos del Puente del Charco empezó con el acuerdo marco. Si tú quieres intentar convencer a alguien que se votó por parte del PNV en contra porque condenaba al edificio del Charco, lo tienes difícil porque los hechos van en tu contra. Es decir, el edificio del Charco se ha salvado, se van a hacer unas obras que sacan de la inundabilidad a 2.600 personas y los edificios del Puente del Charco siguen viviendo en sus casas. Es más, ha sido el ayuntamiento, y constan las actas, quien ha indicado y quien ha pedido a URA que una de las prioridades de la redacción de las obras sea salvar el puente del Charco. Lo puedes leer en un acta firmada, entre otros, por los representantes de URA. Entonces, de verdad, yo te aconsejaría que tomaras como objetivos más plausibles, reales o fáciles de transmitir, porque es muy difícil de transmitir que has votado en contra de algo porque condenaba a los vecinos del Charco, cuando es que se han salvado gracias a eso. Pero bueno, allá tú con tus discursos. También me preocupa otra cosa, de verdad, a mí me preocupan, no solo me preocupan, a mí me cabrean.
De verdad, y creo que tengo derecho a cabrearme. Me cabrean carteles como los que pone el PNV de Zaya por todo el pueblo diciendo que el equipo de gobierno de Zaya Bay no se preocupa por la seguridad de sus vecinos. Me preocupa mucho. Me duele, porque yo tengo claro que el equipo de gobierno de Zaya Bay sí se preocupa por la seguridad de sus vecinos. Estoy seguro que el grupo PNV también y que el grupo EH Bildu también. Estoy seguro. Pero que se ponga por todo el pueblo que nosotros no nos preocupamos por la seguridad de nuestros vecinos, me parece grave. Si queréis seguir así, adelante. Si ganáis votos por eso o creéis que ganáis votos por eso, todos para vosotros. Pero para mí ese no es el camino. Y a mí, la verdad, es que me sienta bastante mal porque es absolutamente falso, radicalmente falso. Nos preocupamos por la seguridad de los vecinos como creo que demostramos a diario y tomaremos decisiones acertadas y otras no. Pero la verdad es que me duele mucho que se me acuse de eso. Pero bueno, seguid así, si creéis que vais por el buen camino. Nela. Bueno, no sé si Irene acaba con sus ruegos o preguntas. O... Bueno, perdón, Barkatu. No he acabado con los ruegos. No sé si en este punto lo que pretendía el alcalde presidente era darte la palabra en este No, si pretendiera quitarte la palabra, te la quitaría, pero tienes la palabra y puedes decir lo que quieras. Me consta, ha ocurrido más de una vez. No tanto. Quería aclarar es que lo que no sé qué pretendía el señor alcalde es si cerrar el turno de ruegos ya de esta concejal o pretendía dar la palabra a la concejal de Bildu en este ruego concreto y en este punto concreto, ante lo cual no tengo ningún inconveniente, le cedo la palabra y luego yo continúo con mis ruegos, lo que se estime. Continúo entonces con mis ruegos. Bien, unido al anterior, como decía, está otro ruego o solicitud, y es que la cantidad que hay que devolver, o que mejor dicho, que de menos vamos a cobrar este año como ingreso por parte de las arcas forales, que no se cargue al remanente de tesorería, que no se recoja de ese remanente que además, como en coherencia con el punto anterior, hemos solicitado que se reserve para las obras hidráulicas, sino que lo que creemos que es necesario hacer es compensar o equilibrar el presupuesto, que obviamente tiene un presupuesto de ingresos mayor del que vamos a recibir realmente, que se compense o que se ajuste con un rigor en el gasto corriente y de estructura del presupuesto del 2016. Nosotros seguimos pensando, así lo planteamos en el pleno de presupuestos, que tiene un excesivo gasto estructural en cuestiones de las que se puede prescindir, y lo que planteamos es que esa cantidad, esa diferencia que va entre los 300, no me acuerdo exactamente cuál era el pico que estaba previsto que no íbamos a ingresar, y los 400, creo recordar, 99.000 que finalmente, al menos según ha aparecido en el periódico, son los que esa liquidación final de Udalkutxa pues le atribuyen a Zaya de menos. Esa diferencia, como digo, que se gestione, que se absorba por el presupuesto del 2016 y no se toque para nada el remanente que quede cuando se haga la liquidación del año 2015. Esa es nuestra solicitud. Bien, otra solicitud unida, esta sí que muy unida al anterior también, es que además de eso que he dicho, que la gestión del presupuesto del año 2016 se haga pues con mucho más rigor que desde nuestro punto de vista se ha venido haciendo hasta ahora, con mucha más prudencia y con mucho más ajuste del gasto de estructura. Ya no estoy hablando de esos casi 200.000 euros de menos que vamos a ingresar con respecto a lo que está recogido en el presupuesto que se aprueba en el pasado mes de febrero, sino
del presupuesto, del resto del presupuesto que tenemos de gasto para el año 2016. Bueno, ya se ha dicho públicamente, lo ha dicho la Diputación, que estamos en un año complicado. El año 2015 se ha demostrado que ha sido un año complicado de cara a la recaudación, por X razones, las que sean, pero así se ha comprobado. El año 2016 es probable, ojalá nos equivoquemos todos, pero es probable que no sea mejor. Volvemos a lo mismo. Nosotros lo que pretendemos es que se haga un seguimiento trimestral del presupuesto en este sentido. Ya sé que se hace una declaración de la ejecución presupuestaria en cada una de las comisiones, que como mínimo son cada 2 meses. Pero estamos planteando que se vaya más allá. No que se gaste y se cuente lo que se gasta, sino que se piense lo que se gasta antes de gastarlo. Que se haga una gestión del presupuesto muy prudente, muy rigurosa y bueno, aunque tengamos ese adelanto del dinero, porque vamos a ir percibiendo los ingresos mensualmente, como realmente la liquidación se hace al final del año, que no contemos con ello porque es un adelanto. Y seamos prudentes y si tenemos que dejar de ejecutar y de gastar en aquellas cosas que no son prioritarias, lo hagamos, para que la liquidación del presupuesto del año 2016 no nos dé ningún susto. Se recoge tu ruego. Vale, tenemos otro ruego o solicitud y es que se realicen las obras necesarias para eliminar la peligrosidad en la unión de la Mella con la carretera general, en la Herrera. Nosotros hicimos, como bien saben todos los componentes de la corporación, una solicitud para que se incluyese una partida específica en el presupuesto del 2016 para acometer esta obra. Se nos dijo que no se nos aceptó esa propuesta y lo que ahora traemos aquí es que, aun con todo y con eso, aunque no haya una partida específica, dentro de las partidas genéricas se le dé prioridad a esta obra y se realice, que se haga y que se haga urgentemente. Y solicitamos lo mismo para las obras necesarias para eliminar los problemas de contaminación o de vertido en el regato de Consuelo Robredo en Aranguren. Independientemente de que no haya una partida específica, las partidas genéricas que hayan se dediquen a esto y además se haga urgentemente. A ver si lo he entendido bien. Digo, responderemos al respecto en la siguiente sesión plenaria, pero lo que he entendido es que no gastemos en obras, que no gastemos en las obras que hemos propuesto nosotros los presupuestos, pero que gastemos en esas obras que proponéis vosotros. Porque uniendo las dos intervenciones, los ruegos, creo que es eso. O sea, que no invirtamos, que no gastemos en obras de infraestructuras en las que hemos metido nosotros el presupuesto, pero en las que estáis diciendo vosotros sí, ¿no? Yo no he dicho nada de las obras de infraestructura Sí, que sí, ha hombre, has hecho. dicho que se ahorre lo máximo, que es unos presupuestos que gastan mucho en infraestructuras, en estructuras. No. En gasto estructural. Es diferente, es muy diferente una inversión en infraestructuras en el municipio, una inversión en infraestructuras, Vale, entonces, que gasto estructural del pero ayuntamiento. entonces no estás en contra. Estoy hablando de gasto no estás en contra, corriente. Pero no estás en contra de las inversiones que están propuestas en el presupuesto, ¿o sí? Lo que estoy es a favor de que se hagan estas dos obras y ese es mi ruego con urgencia. ¿Estás denominando gasto estructural al capítulo 1? ¿A los sueldos de los trabajadores del ayuntamiento? Estoy denominando gasto estructural fundamentalmente al capítulo 2. Fundamentalmente al capítulo 2. Gasto corriente, gasto de subir la persiana, como se suele decir. Eso es gasto estructural del ayuntamiento y gasto corriente. Lo que sí te podré demostrar es que el gasto corriente del ayuntamiento en cosas como subir la ventana ha disminuido respecto a lo que pasaba en otras ocasiones, manteniendo y aumentando los servicios. Pero bueno, sin más, yo escucho tus ruegos y te contestaré en la siguiente sesión. Sin problema, era por aclarar un poco esto. Por matizar y volver a incidir, nuestro ruego es que se hagan las obras. ¿Ha quedado entendido? Totalmente. Vale. Las obras de Aranguren y de la Mella, con urgencia y con prioridad. Siguiente ruego. Hemos hecho una reunión con vecinos y vecinas de Aranguren
como grupo político, como grupo de concejales, y bueno, hemos recogido ciertas cuestiones, algunas de ellas, otras las vamos a estudiar y vamos a hacer otro tipo de planteamiento, pero algunas de ellas nos parecía sencillo traerlas a este pleno para hacer estos ruegos y con el objetivo, por supuesto, de mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro municipio y bueno, pues atender y servir también, ¿no?, en la medida de lo posible, de cauce para transmitir esas cuestiones. Por un lado, percibimos y se nos traslada que hay una sensación de inseguridad, fundamentalmente en ciertas zonas de Aranguren y, sobre todo, en ciertas horas. Nosotros apostamos por la calidad de vida de las personas y por eso solicitamos al ayuntamiento y, bueno, realmente especialmente al alcalde como máximo responsable de la seguridad en el municipio, que se pongan todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de las personas del municipio y que se evite esa angustia. Dentro del mismo ruego hay otra cuestión también recogida en esos contactos con los vecinos y vecinas, y es que nos informan de que hay luminarias que se tardan varios meses en cambiar. No sabemos por qué se tarda tanto. Pediríamos que se agilizase, que se cambien las luminarias en el momento en el que se estropean o se funden. Y si no, nuestro planteamiento es que si es posible, no sabemos si técnicamente es posible, pero si es posible, que se usen las luminarias antiguas hasta que se repongan las nuevas. En cualquier caso, lo que sí rogamos es que se dé una solución urgente porque la falta de luz, la falta de iluminación, efectivamente genera mucha inseguridad y nos gustaría que esto se tomara en serio y se pudiera bueno, pues, reponer esta falta de iluminación lo antes posible. En todos los puntos del municipio hemos recogido esta solicitud en Aranguren, pero si hubiera cualquier otro punto del municipio que tuviera esta circunstancia, pues sí rogamos que se haga un esfuerzo importante para reparar y reponer esta situación. Otro ruego muy sencillo, es una pequeña cosa que solo requiere un poco de atención y un poco de dedicación y que también es una demanda de los vecinos y vecinas, es el que se repongan las plantas de las jardineras. A todos nos gusta ver el municipio bonito y en Aranguren bueno, pues nos han solicitado esto porque se ha detectado que hay ciertas zonas donde llevan mucho tiempo sin reponer. Nos gustaría, seguramente no será un coste considerable, será una cuestión nada excesiva y, sin embargo, es un disfrute directo de nuestros vecinos y vecinas. Hay otro ruego que en su día hicimos, que es que el ayuntamiento gestionase con Adif la limpieza de las vías Bilbao-Almaseda en la zona de Aranguren, también en Arte Vizcarra y en algún otro punto. Surtió efecto y se limpiaron. Ahora solicitamos lo mismo para las vías Bilbao-Santander, en la parte trasera, fundamentalmente en la parte trasera de la plaza de Aranguren. Lo que pedimos es que se limpien y que se gestione por parte del ayuntamiento si le corresponde a Adif, pero que se haga por parte del ayuntamiento como se hizo la otra vez la gestión y que consigamos que se limpien. Y el último ruego que traemos a este pleno respecto a esta reunión con los vecinos y vecinas es respecto al Arangune. Nos trasladan que está muy pobre, hemos tenido la ocasión de comprobarlo y por lo tanto solicitamos que se realice una equipación de revistas y de diversos libros, por supuesto, revistas y diverso material, incluido también el material informático. Aquí, por ejemplo, sí que consideramos que es prioritario el gasto informático. Seguramente no va a ser un gasto excesivo comparado con otros gastos informáticos que se realizan dentro de la estructura del ayuntamiento, que eso sí que supone un gasto corriente desde nuestro punto de vista desmesurado. Pero, sin embargo, aquí
hay una carencia de equipos informáticos que los puedan usar nuestros jóvenes y adolescentes, y creemos que es un disfrute directo también de nuestros vecinos y vecinas, y ahí sí merece la pena invertir. Otro ruego o solicitud que queremos trasladar es en los terrenos que hemos comentado que ha comprado el ayuntamiento para ejecutar las obras hidráulicas en el ámbito de Mimetis, que se permita a los vecinos y vecinas, si es posible desde el punto de vista técnico, ahí ya desconocemos ese detalle, pero vamos, si no hay ningún inconveniente técnico, que se permita a los vecinos y vecinas el uso de huerta hasta el inicio de las obras. Nos consta que hay propietarios que estaban utilizándolo como huerta familiar, y creemos que si las obras se van a iniciar a final del año, pues es interesante que nuestros vecinos y vecinas puedan usar esta primavera ese terreno, si no va a tener otro uso o un impedimento técnico, que lo puedan usar, que puedan sacar provecho del terreno, independientemente de que se formalice la compraventa con el ayuntamiento allá por el mes de mayo, he creído entender en alguna otra comisión que se nos ha informado. Queremos que nuestros vecinos y vecinas lo puedan utilizar y además que les llegue esta información, es decir, que se les haga saber que lo pueden utilizar y que le pueden sacar un rendimiento. Otro ruego o solicitud es el siguiente. Bueno, hemos hecho una revisión en los últimos años de lo que tenemos publicado, de lo que está publicado y de lo que tenemos acceso directo. Tampoco hemos solicitado todavía mucha más información al respecto, pero sí en lo que ya está publicado hemos hecho una revisión de las adjudicaciones y contratos a empresas que ha hecho este ayuntamiento en los últimos años. Asciende a casi 2.400.000 euros, no llega, por poquito. Estamos hablando, en todo caso, de procedimientos negociados, procedimientos donde libremente el propio ayuntamiento invita a empresas para concursar, no procedimientos abiertos donde no sabemos quién se nos presenta. Hemos comprobado que hay muy pocas empresas de Zalla y de Enkarterri que hayan sido adjudicatarias y que se haya contratado con ellas desde este ayuntamiento. Porcentaje muy pequeño. En algunos años estamos hablando del 0%, en otros años el 5%, en otros el 12%, etcétera. Solicitamos que se invite a las empresas de Zalla y Enkarterri, en esa facultad que tiene el ayuntamiento, a los procedimientos negociados, para que puedan adjudicarse a cuantas más empresas del municipio y de la comarca las obras, y para que así se genere actividad económica y empleo en el municipio y en la comarca, que falta nos hace. Otro ruego o solicitud. Bueno, queremos que se cumpla el reglamento de organización municipal que hasta ahora se ha incumplido, en concreto en lo que respecta al artículo 11 bis.4. Esto es que a las juntas de portavoces asista un secretario o secretaria general o persona que le sustituya y que levante acta de la sesión y de las resoluciones o acuerdos que se tomen y estas se hagan públicas. La última junta de portavoces hemos asistido los 3 portavoces y no había ningún secretario o secretaria general o persona en la que se delegue para cumplir esta función. Y como digo, está recogida en el artículo 11 bis.4. Yo, desde luego, en esta legislatura, si hago referencia a un artículo del ROM, del Reglamento de Organización Municipal, tiene que ser en esta legislatura porque se aprobó finales de la pasada. Pero vamos, en ninguna junta de portavoces se ha invitado o se ha asistido un secretario que levante acta. Nosotros pedimos que en las siguientes se cumpla con este artículo. Y el último ruego es que los decretos que se traen a los plenos ordinarios para dar cuenta
Ya sabemos que no es necesario que se adjunten a la convocatoria porque sí se nos ha informado. Nosotros solicitamos que se adjuntaran a la convocatoria para facilitar el trabajo de la oposición, pero efectivamente se nos dice que la ley no nos ampara en esa cuestión, sino que los decretos están accesibles o bien vía la página web del propio ayuntamiento o vía el libro de decretos del ayuntamiento. Solicitamos, si es posible, rogaríamos que a poder ser el día de la convocatoria, todos los decretos estuvieran colgados en la página web, independientemente de que estén o no en el libro de decretos. Nosotros solicitaríamos que estuvieran colgados en la página web, porque en esta convocatoria del pleno de hoy, el día que se ejerció la convocatoria, el día que se hizo la convocatoria, es decir, el viernes pasado, el 100% de los decretos que se dan cuenta hoy no estaban colgados en la página web. Estamos impulsando el trabajo a través de los correos electrónicos y de los medios informáticos y nosotros solicitaríamos que el día de la convocatoria para dar cumplimiento al reglamento y además de eso ser coherentes con la apuesta que se ha hecho desde el propio ayuntamiento estuvieran colgados en la página web para acceso de los concejales y de los grupos de la corporación municipal. Por nuestra parte, de momento nada más. Eskerrik asko. Mi esker. Ela. Vale, eskerrik asko. Bueno, yo tenía aquí apuntado como una pregunta pendiente, pero igual no. Igual tenía la intención de haberla hecho y no sé. Igual se me ha pasado algo, no digo no. No lo sé. Yo tenía que apuntado que habíamos preguntado cuánto costaba el sistema de las videoactas y cómo se había hecho la contratación. Vale, pues esa se me ha escapado a mí. No la tenía yo apuntada. Bueno, no hay ningún problema. Te quiero decir que a mí se me ha escapado. Vale. Lo mando por mail y doy lectura a la respuesta en la siguiente sesión. Me sabe mal tener que esperar a otra sesión ordinaria. Es decir, si yo le doy respuesta a esa pregunta por mail, ¿se puede leer la respuesta en un pleno extraordinario? ¿O no? No procede. Sí, no. Vale, yo me comprometo a que esta misma semana te doy esa información por mail. Que me da igual, Javi, esperar al siguiente pleno ordinario. Quiero decir que además las preguntas, si se hacen en el pleno, eso lo hemos comentado más de una vez, desde este grupo político la intención no es hacerlas para nosotras, sino hacerlas para la ciudadanía. Entonces, sentido, que nos contestes a nosotras por medio de un correo. Pero bueno, que más que una respuesta es la documentación. O sea, que a mí se me ha escapado. Pero te doy la no pasa nada, que contestas en el siguiente ordinario y ya está. No, tampoco es un asunto. Vamos. A ver, teníamos una con respecto al plan de acción del paisaje, que bueno, iba un poco en esa línea, ¿no? También preguntar si la contratación se había hecho desde el ayuntamiento o si la contratación la había hecho el gobierno vasco. No. Manu. La contratación la hace el ayuntamiento. Vale. ¿También ha sido un contrato menor? Sí. ¿Se prevén sucesivos estudios para el resto del municipio? Bueno, nosotros nos presentamos a esta subvención el año pasado. Hicimos un proyecto más amplio y desde el gobierno vasco, cuando se nos denegó la subvención, se nos dijo que teníamos que circunscribirnos a un ámbito más pequeño. Entonces, inicialmente, entre los proyectos, porque se presentaron 5 empresas con proyectos diferentes, este fue el que más nos encajó. La idea inicial de la empresa que finalmente va a hacer el plan de paisaje era circunscribirlo a la Mella Borumburu, fundamentalmente. Nosotros le pedimos expresamente que a ver si podía abarcar más ámbito del municipio, ¿no? Y ellos lo extendieron, lo ampliaron
a lo máximo que creían ellos que podía tener opciones de luego ser subvencionable. Nosotros pues podemos seguir. De hecho, ellos nos han aconsejado que hay otras zonas de interés para poder seguir ampliando el estudio de paisaje de otras zonas del municipio. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que contar con que el Gobierno vasco siga sacando esta subvención. Optaremos a ella y si nos la conceden, pues lo realizaremos. Porque prácticamente casi todo la financiación del proyecto pues lo subvenciona el Gobierno vasco. Pero se podrían plantear otros estudios a pesar de no tener subvención, si fuera un interés político del... Sí, bueno, vamos a ver cómo sale este primero. Vale. En el importe de la subvención, ¿entra solo la realización del plan o recoge acciones dentro del plan? No, es solo el plan de paisaje. Una de las cosas que nos hacía dudar de si presentarnos o no a este tipo de subvenciones es la utilidad que tienen. Entonces, bueno, recogen propuestas de acciones, pero en realidad no conlleva la realización de acciones en sí mismo. A ver, o sea que los 23.400 euros son exclusivamente para la redacción del plan. Sí, redacción del plan. Vale. Y no propuesta va a de haber acciones, pero con acciones propuestas para realizar. para realizar, sí. Luego, Pero las acciones necesitarán aparte otro presupuesto. sí, si se llevan adelante, sí. Como que si se llevan adelante. Quiero decir, uno no hace un plan para tenerlo en una estantería. Bueno, es un plan que en sí mismo lo que te hace es una fotografía y un estudio y te presenta una realidad de cuestiones a conservar, mejoras a realizar, etcétera, etcétera. Primero está el plan y luego dentro de eso ya hemos hablado antes de las dificultades económicas que estamos atravesando. Se podrá hacer lo que se pueda. Obviamente se tratará, por ejemplo, estamos hablando en este caso de Bolumburu y La Mella. Estamos ya en ello. Estamos tratando ya de impulsar acciones para, de hecho, hemos accedido a otra subvención, bueno, nos hemos presentado a otra subvención para consolidar las ruinas del complejo histórico de La Mella. Desafortunadamente no nos han concedido la subvención del 1%. Estamos trabajando para que lo que creemos que va a surgir de ese plan pues pueda tener una plasmación una plasmación real en proyectos, pero eso va a necesitar financiación también externa. El ayuntamiento no puede comprometerse a regenerar, por ejemplo, todo el patrimonio histórico de Bolumburu o de La Mella con sus propios recursos, eso es evidente. No está la situación para ese tipo de gastos, ¿no? Entonces, insisto, vamos a intentar por todos los medios, hemos hablado con Patrimonio, vamos a acceder a todas las subvenciones habidas y por haber y vamos a tratar de bueno, pues desarrollar en la medida de lo posible todo lo que podamos de ese plan. No sé si lo he entendido bien en la explicación que ha dado el alcalde a la portavoz del Grupo Nacionalistas Vascos con relación a la pregunta sobre la evaluación del plan de igualdad. He entendido, que igual no he entendido bien, que habrá que esperar a que se nos dé la subvención para la elaboración del plan. Es que igual he entendido mal, quiero decir, el plan lo vamos a hacer sí o sí, con o sin subvención. Si eso vale. Que he dado a entender en absoluto, se hace con o sin subvención. Vale. Lo que pasa es que para pedir la subvención se hace una propuesta de metodología y bueno, pues cuando se consigue la subvención también lo lógico es que se avance con esa propuesta metodológica. Sí. Si no se consigue la subvención, pues igual sí, con esa misma o con otra, pero que el plan se va a hacer seguro, claro. Vale. Y no teníamos más cosas preparadas. Bueno, Eskerrik asko. Zuri, mila esker danori.